que vayan entrando. Bien, bueno, habíamos quedado en lo último que íbamos a ver apendicitis, ¿sí? Que son todas las enfermedades del aparato digestivo. ¿Bien? Bien, entonces habíamos visto lo que es el aparato digestivo, el proceso, y habíamos empezado con las enfermedades más comunes y habíamos visto dispepsia y ahora vamos a ver apendicitis. ¿Bien? La apendicitis dijimos que era una inflamación del apéndice, que es una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen, ¿bien? Que provoca dolores en el abdomen bajo derecho, que la mayoría de las veces dijimos que el dolor comienza... eso quería aclarar porque la clase pasada la estuve viendo y dije algo que no era, que el dolor comienza alrededor del ombligo, yo había dicho alrededor del estómago, me equivoqué, es alrededor del ombligo y luego se desplaza ese dolor, ¿bien? No, dijiste alrededor del ombligo. Sí, pero después lo volví a repetir y dije alrededor del estómago. Ah. No, porque vuelvo a ver las clases y dije, ay, que no se queden con esa parte que yo fui la que me confundí. Bien, entonces el dolor alrededor del ombligo comienza, después se desplaza. Bien, entonces ese dolor por lo general, ¿qué hace? Se incrementa y se hace cada vez más intenso. Bien, esta enfermedad le puede pasar a cualquier persona, pero lo más frecuente es que le pasen a personas entre los 10 y los 30 años de edad. Bien, y el tratamiento, habíamos dicho, el tratamiento estándar era la extirpación quirúrgica del apéndice. Con respecto a los signos y los síntomas, disculpen, ahí está, puede ser dolor repentino que comienza del lado derecho, la parte inferior del abdomen. Dolor repentino también que comienza alrededor del ombligo, ¿sí? El dolor empeora cuando uno tose, cuando uno camina o cuando hace algún movimiento brusco. El apéndice también puede traer náuseas, vómitos, pérdida del apetito. Puede haber una fiebre que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, hinchazón en el abdomen, flatulencias, también puede traer diarreas o estreñimiento. ¿Bien? ¿Sí? El lugar, entonces, donde se siente el dolor puede variar dependiendo de la edad y también de la posición del apéndice. Por ejemplo, durante el embarazo, el dolor pareciera como que proviene de la parte superior del abdomen. ¿Por qué? Porque el apéndice en las embarazadas se encuentra más alto durante ese periodo de embarazo, ¿bien? Entonces, ¿cuándo se debe consultar al médico? Cuando se presentan signos y síntomas que son preocupantes, cuando ese dolor intenso sí o sí requiere de una atención médica. Bien, las causas más probables de lo que son la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice, que da como resultado una infección. Bien, las bacterias que hace se multiplican tan rápido y hace que el apéndice se inflame, se hinche, y en otros casos también que se llene de mucha pus. Y si no se trata de inmediato, el apéndice puede romperse. Bien. Entonces, la apendicitis puede causar muchas complicaciones graves, como por ejemplo la perforación del apéndice.
¿Qué pasa? Esto puede causar una infección en el abdomen que lo llamamos peritonitis. ¿Sí? Y esta enfermedad, ¿qué hace? Puede poner en riesgo la vida del paciente. Y es necesario hacer una cirugía de inmediato para extraer el apéndice y también limpiar toda la cavidad abdominal. Bien. Otra complicación puede ser la acumulación esa de pus que se forma en el abdomen. Si el apéndice se revienta, se puede crear esa acumulación de infección, ¿sí? Que se llama absceso. ¿Qué sucede? En la mayoría de los casos, el cirujano, ¿qué hace? Drena ese absceso, obviamente introduciendo un tubo a través de que de la pared abdominal hasta el absceso. ¿Sí? ¿Y qué sucede con ese tubo? Ese tubo se deja colocado unas 2 semanas hasta que el paciente reciba antibiótico para combatir la infección. Una vez que se eliminó la infección, se hace la cirugía para extraer el apéndice. ¿Bien? Y otras veces, en otros casos, se drena ese absceso y también al mismo tiempo se extrae el apéndice de inmediato. Eso lo ve el médico y cirujano. Bien, el diagnóstico. Probablemente el médico tome nota de los antecedentes, de los signos y los síntomas y examine el abdomen, ¿sí? Y se usan diferentes pruebas y procedimientos para diagnosticar la apendicitis. Primero, exploración física para evaluar el dolor. ¿Sí? El médico puede aplicar una leve presión sobre la zona dolorida. También puede buscar rigidez abdominal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una tendencia es que los músculos abdominales se endurezcan, ¿sí? En respuesta a esa presión sobre el apéndice que está inflamado, ¿sí? Otra cosa que puede hacer el médico es usar guantes lubricados para examinar lo que es el recto inferior, el tracto rectal. En las mujeres, por ejemplo, de edad fértiles, se puede indicar también lo que es un examen pélvico para detectar posibles problemas ginecológicos que pueden estar provocando el dolor. También se realizan análisis de sangre, ¿sí? Análisis de orina y las pruebas de diagnóstico por imagen. Puede recomendarlo también el médico hacer una radiografía del abdomen o una ecografía, una tomografía, una resonancia, depende de lo que el médico le parezca lo más apropiado. ¿Para qué? Para ayudar a confirmar esa apendicitis o, en otro caso, para encontrar alguna otra causa de ese dolor. Bien, con respecto al tratamiento, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver también algo muy por arriba sobre lo que es el tratamiento? De igual manera, yo ya les subí al campus el tratamiento farmacológico de todos estos enfermedades. Bien, no sé si la estuvieron viendo o no, pero se las he subido. Dijimos que para el tratamiento de la apendicitis generalmente implica una cirugía para extraer ese apéndice que está inflamado. Bien, pero antes de la cirugía se puede administrar algunas dosis de antibióticos para tratar la infección. Bien, con respecto a las cirugías para extraer el apéndice, que se llama apendicectomía, puede realizarse una cirugía abierta, se llama, haciendo que
una incisión en el abdomen que varía de 5 a 10 centímetros de largo aproximadamente, o también la cirugía puede realizarse a través de una incisión pequeña en el abdomen, ¿sí? Que es la cirugía laparoscopio, ¿sí? Que se hace hoy en día, mayormente se hace esa, que el cirujano en ese caso inserta los instrumentos quirúrgicos especiales y en una videollamada, así, en el abdomen ven con una camarita para extraer el apéndice, ¿sí? A lo que es esta última cirugía, le permite que recuperarse más rápido el paciente y también puede sanar con menos dolor y obviamente menos cicatriz. Bien, mayormente esta última cirugía, ¿sí? Estas pequeñas incisiones que se hacen en el abdomen, mayormente la hacen para las personas que son adultas, ¿sí? Y para las personas con obesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son adecuadas para todo. O sea, si bien el apéndice se perforó, la infección se extendió, ¿sí? Más allá de lo que es el apéndice, o si tiene un absceso, como habíamos hablado antes, es posiblemente que necesiten una cirugía abierta. ¿Por qué? Porque le permite a lo que es el cirujano limpiar toda la cavidad abdominal. Bien. Otra cosa dijimos que era drenar ese absceso, si es que se hizo, se formó antes de la cirugía del apéndice. ¿Por qué? Porque si el apéndice revienta y se forma ese absceso que se forma alrededor del apéndice, se puede drenar ese absceso con un tubito que se introduce a través de la piel y se llama apendicectomía, ¿sí? Y se puede realizar, dijimos, varias semanas también después de haber controlado la infección, ¿sí? Hasta ahí vamos, así podemos empezar con enfermedad celíaca. ¿O alguien tiene alguna preguntita? ¿No? Bien. Entonces, vamos con lo que es enfermedad celíaca, que es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de lo que son las vitaminas, los minerales y otros nutrientes que contienen los alimentos. Bien. ¿Qué sucede con los pacientes que tienen enfermedad celíaca? Ellos no toleran la proteína llamada gluten, que se encuentra en lo que son los cereales, como la avena, el trigo, el centeno, la cebada, ¿sí? Entonces, cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune, ¿qué hace? Responde y se produce un daño en la mucosa del intestino delgado. ¿Bien? Entonces, esta alteración de la absorción de los alimentos, ¿qué hace? Lleva a una malnutrición, ¿sí? Por más que el paciente, la persona, se mantenga en esa ingesta alimenticia adecuada. ¿Bien? Acá, otra cosa que existe son componentes genéticos, ¿sí? Que por lo que es más frecuente, digamos, en determinadas familias que haya personas con enfermedades celíacas. Bien, con respecto a los signos y los síntomas, hay una gran variedad de ellos y no siempre existen síntomas que son propiamente digestivos.
¿sí? Estos síntomas que presentan estos pacientes, disculpen, ahí está, estos pacientes dependen también de la deficiente absorción, perdón, de los nutrientes que contiene la dieta que comen. ¿Bien? Lo que son los síntomas pueden ser aislados o pueden ser combinados. Puede tener gases, cansancio, diarrea crónica, pérdida de peso, una anemia inexplicable, dolores óseos o en articulaciones, calambres musculares, retraso del crecimiento, ¿sí? Bien, y algunas personas con enfermedades celíacas no tienen ningún síntoma. ¿Por qué? Porque la parte no dañada de su intestino es capaz de absorber ¿qué? Suficientes nutrientes para prevenir esos síntomas. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son las causas de la intolerancia celíaca? Es desconocida, pero lo más probable es que sea debido a esa susceptibilidad genética a la intolerancia. Bien, también puede ser ante agentes ambientales, problemas de infecciones virales o otro tipo de infección, ¿sí? Y también está asociado con otras enfermedades autoinmunes que también son producidas por esa combinación de susceptibilidad genética e infecciones. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener esta enfermedad? Mayormente están relacionadas con los déficits nutricionales secundarios a esa alteración de la absorción de los alimentos. Por ejemplo, osteoporosis, perdón, retraso del crecimiento, habíamos dicho, malformaciones congénitas en hijos de madres celíacas no tratadas durante el embarazo. Bien, mareos, convulsiones. Bien, y también puede estar relacionado a la enfermedad celíaca con algunos tipos de cánceres de intestino. Bien, como pueden ser los linfomas en este caso. Entonces, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Puede ser muy difícil de diagnosticar porque los síntomas que produce esta enfermedad también aparecen en muchas otras enfermedades. Bien, entonces los pacientes que tienen con enfermedades celíacas tienen varios niveles elevados de anticuerpo contra el gluten, ¿sí? Entonces, si esos niveles de estos anticuerpos en sangre están muy elevados, la manera de confirmar la enfermedad es estudiarla mediante una biopsia de la mucosa del intestino delgado. ¿Bien? Bien, entonces, hoy en día, la confirmación del diagnóstico se basa en concurrencias de esa sospecha clínica y de esa biopsia intestinal, que compatibles con lo que es la celiaquía. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se trata? Hay un tratamiento de la enfermedad celíaca, es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten. ¿Sí? Aunque sea esos alimentos que contienen un gluten muy mínimo, también se debe evitar. ¿Sí? Los alimentos esos se deben evitar toda
la vida. ¿Bien? Bien, entonces también existen muchos alimentos que contienen gluten y esta proteína está también presente en muchos aditivos de productos manufacturados. ¿Bien? Entonces, el paciente una vez que está haciendo la dieta esta sin gluten, la recuperación no puede ser, mejor dicho, que no sea de inmediato. ¿Por qué? Porque la biopsia también del duodeno puede tardar hasta 2 años, ¿sí? Para que dé completamente normal. ¿Bien? Entonces, al principio del tratamiento, además de esa dieta sin gluten, suelen asociarse suplementos dietéticos de lo que son vitaminas o minerales, ¿sí? Para favorecer esa recuperación para que sea mucho más rápido, ¿sí? Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen esta enfermedad que no mejoran, ¿sí? Y al no mejorar con esta dieta sin gluten, se requiere de tratamientos farmacológicos asociados y son los más propensos a desarrollar lo que son complicaciones de la enfermedad. Bien, entonces, dieta sin gluten de por vida es el único tratamiento para las personas que tienen enfermedades celíacas. ¿Por qué? Porque cualquier comida que contenga gluten, dijimos, va a dañar más el intestino. Bien, ¿puede el paciente comenzar a notar una leve mejoría a los pocos días en que comienza la dieta, o también puede llevar un plazo de 3 a 6 meses que el intestino delgado, digamos, se recupere por completo? ¿Sí? Y lo que sucede en las personas mayores es que la recuperación puede tardar hasta 2 años. Hoy en día existen muchos alimentos libres de gluten que se venden tanto dietéticas en supermercados, lo hay. Hace unos años no los había. O sea, no es que no los había, sino que no estaban etiquetados correctamente. Vamos a ser sinceros. Sí los había, pero no estaban correctamente etiquetados. Bien, ahora vamos a ir con lo que es estreñimiento, ¿sí? Que el estreñimiento crónico se caracteriza por esas deposiciones poco frecuentes o directamente la dificultad para evacuar, ¿sí? Lo que se manifiesta durante varias semanas o más. Hay gente que no evacúa durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que es el estreñimiento lo describimos como una frecuencia de deposiciones inferior a 3 veces por semana. Bien, como mínimo, una persona tiene que defecar 3 veces por semana, ¿sí? Entonces, si una persona defeca menos de eso por semana, ya estamos hablando de estreñimiento. Bien. El estreñimiento, lo que es ocasional, es muy común, ¿sí? Algunas personas experimentan ese estreñimiento por un lapso de tiempo porque no se está alimentando correctamente, puede ser, o a algunos nos pasa lo contrario. Por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos, lo que hacemos es, nos convertimos en diarrea. Bien, hay otras personas que les sucede eso.
es común que ese estreñimiento ocasional, lo que no es común es el estreñimiento crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede interferir también, más allá de todo, en nuestras capacidades de realizar lo que son nuestras tareas diarias, ¿sí? Y otra cosa que puede provocar que la persona haga demasiada fuerza para defecar, ¿sí? Y ahí trae otra complicación más que, bueno, todos conocemos, ¿no? Entonces, el tratamiento para el estreñimiento crónico depende de la causa, ¿sí? En algunos casos no se encuentra ninguna causa, ¿bien? Pero tenemos signos y síntomas de ese estreñimiento crónico que puede ser, dijimos, defecar menos de 3 veces por semana, tener heces muy duras, ¿sí? Es otra. El esfuerzo, el exceso de esfuerzo para defecar, ¿sí? Sentir también como si tuviésemos una obstrucción en el recto que evita que defequemos. Sentir también como si no pudiéramos vaciar completamente lo que es el recto. Otro síntoma es cuando ya necesitamos ayuda para vaciar el recto, ¿sí? Como por ejemplo usar las manos para presionar el abdomen, ¿sí? Y en otros casos, bueno, suele pasar, no es agradable a lo mejor que lo diga, pero es así. Muchas veces hay personas que deben usar el dedo para quitarse las heces que quedan en el recto. Bien. Entonces, ¿cuándo debemos consultar al médico? Si el paciente presenta cambios inexplicables y persistentes en esos hábitos intestinales. Bien. Entonces, las causas más comunes son cuando esos desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o directamente no pueden eliminarse del recto con eficacia. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que se secan y se endurecen. ¿Bien? Entonces, el estreñimiento crónico tiene muchas causas posibles. ¿Bien? Puede haber una obstrucción en el colon o en el recto que pueden retardar o también detener ese movimiento de las heces y tienen causas. Pueden ser pequeños desgarros en la piel alrededor del ano, que sería una fisura anal, una obstrucción en los intestinos, obstrucción intestinal, cáncer de colon, cáncer de recto también, otros cánceres abdominales que hacen presión sobre lo que es el colon, ¿sí? Y protuberancias en el recto que a través de las paredes interiores de la vagina en la mujer, que eso se llama rectocele, ¿sí? Otra cosa que puede traer son problemas con los nervios alrededor de lo que es el colon y el recto. ¿Alguien quería decir algo? Sí, yo, perdón. Sí. Quería preguntarte, ¿por el estreñimiento el cáncer de recto también es? No, son, digamos, causas posibles que una persona puede tener estreñimiento, ¿sí?
la persona tiene cáncer de colon, estreñimiento de colon, obstrucciones en el intestino, obviamente eso puede traer esta enfermedad que es, ay, se me fue, que es el estreñimiento. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Bien? Bien. Sí, perdón, había entendido mal. Bien. Entonces, dijimos que las obstrucciones en el colon o en el recto, también hay problemas con los nervios que tienen alrededor del colon y del recto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esos problemas neurológicos pueden afectar a los nervios que hacen que los músculos del colon y del recto se contraigan y muevan las heces a través de los intestinos. ¿Bien? Y las causas pueden ser, dijimos, daños a los nervios que controlan las funciones corporales, enfermedad de Parkinson. Miren, escuchen mejor dicho, la enfermedad de Parkinson puede traer problemas con los nervios alrededor del colon y del recto. ¿Sí? Otra causa puede ser accidentes cerebrovasculares o también lesiones en lo que es la médula espinal. Bien. Otros problemas puede ser la dificultad con los músculos que están relacionados con la eliminación, ¿sí? Que son problemas con los músculos pélvicos relacionados con esa defecación, que pueden también causar ese estreñimiento crónico, ¿sí? Y entre esos problemas se puede incluir la incapacidad para relajar los músculos pélvicos que permiten la defecación, que se llama anismo, ¿sí? Otra cosa son los músculos pélvicos debilitados. ¿Bien? Y esa descoordinación también de los músculos pélvicos para lo que es contraerse y relajarse correctamente. ¿Sí? Entonces, otros problemas relacionados que pueden causar ese estreñimiento crónico son las afecciones que afectan a las hormonas en el cuerpo humano, digamos. ¿Por qué? Porque las hormonas ayudan a equilibrar los líquidos en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, entre las enfermedades y los estados que afectan ese equilibrio hormonal, es posible que generen estreñimiento. ¿Sí? Y podemos encontrar como, por ejemplo, el embarazo es uno, la diabetes, ¿sí? La baja actividad de las tiroides, el hipotiroidismo también. Bien, y tenemos factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden aumentar ese riesgo de padecer ese estreñimiento crónico. Adultos mayores, ¿sí? Estar deshidratado, ser mujer más que en hombres, tener una alimentación baja en fibras, hacer poca actividad física o ninguna, tener enfermedades mentales como es la depresión, como son los trastornos de alimentación, ¿bien? Y tomar ciertos medicamentos también trae estreñimiento, como son los sedantes, los analgésicos opioides, algunos antidepresivos y también algunos medicamentos para bajar la presión arterial. ¿Bien? Con respecto al estreñimiento tenemos
diferentes complicaciones, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la inflamación de las venas del ano, las hemorroides que hemos dicho antes, hacer tanta fuerza para evacuar los intestinos puede provocar esa inflamación de la vena que se encuentra en el ano y alrededor de el mismo. Bien. Otra complicación puede ser las fisuras anales, la ruptura de la piel del ano. Esto sucede cuando las heces grandes o las heces duras provocan pequeñas rupturas en lo que es el ano. ¿Sí? Otra complicación puede ser la retención fecal, las heces que no se pueden eliminar. ¿Sí? Porque el estreñimiento puede provocar esa acumulación de heces duras que se atascan en lo que son los intestinos. ¿Sí? Y otra complicación, la última, puede ser que el intestino que sobresale a través del ano. ¿Sí? ¿Qué sucede al hacer tanta fuerza para evacuar los intestinos? Puede hacer que una pequeña porción del recto se estire y sobresalga a través del ano. Bien, con respecto a la prevención, incorporar abundante cantidad de alimentos ricos en lo que son fibras, como también los frijoles, los vegetales, los cereales integrales, salvados, frutas. Consumir menos alimentos con bajo contenido de fibra, como son los alimentos procesados, los productos lácteos, la carne. Beber mucho líquido, ¿sí? Mantenernos los más activos posibles, ¿sí? Hacer ejercicio periódicamente, controlar el estrés, ¿sí? Otra cosa, cuando la persona tiene ese impulso de defecar, no lo pasen por alto. Bien. Asegurarnos también de que los niños que empiezan a comer alimentos sólidos consuman suficiente cantidad de fibras. Bien. Con respecto al diagnóstico, ¿sí? Por lo general, además de ese examen físico que se le hace, y también se le hace un examen digital del recto, los médicos usan procedimientos y pruebas para diagnosticar el estreñimiento crónico y tratar de encontrar las causas. Análisis de sangre, ¿por qué? Porque buscará infección, ¿sí? Niveles altos de calcio o hipotiroidismo, radiografía para determinar si nuestros intestinos están obstruidos o si las heces están presentes en lo que es el colon. Examen de recto y de colon inferior. Es un procedimiento, el médico que hace, introduce un tubo flexible iluminado en el ano para examinar lo que es el recto y la parte inferior del colon. Después tenemos lo que es la colonoscopía, que es el examen del recto y del colon completo, que permite al médico examinar todo el colon, también con un tubo flexible que tiene una camarita. Y también tenemos evaluaciones del funcionamiento del músculo del esfínter anal. El médico, como les dije, introduce un tubo fino y flexible en el ano y en el recto
y luego infla un pequeño globo que tiene en la punta del tubo, ¿sí? Y a continuación este dispositivo se extrae a través del músculo del esfínter. El procedimiento este le permite al médico medir la coordinación de los músculos que se utilizan para expulsar las heces. ¿Bien? También tenemos evaluaciones de la velocidad del músculo del esfínter anal, que es una prueba de expulsión del globo que había mencionado antes. La evacuación del movimiento de las comidas a través del colon, ¿sí? En esta evaluación de movimiento de las comidas a través del colon, es posible que se deba tragar una cápsula que contiene un marcador radiopaco o un dispositivo de grabación inalámbrico, y el proceso de esa cápsula a través del colon se registra por 24 a 48 horas y luego se podrá ver en lo que es la radiografía. Bien. Luego tenemos lo que son las radiografías del recto durante la defecación, que se llama defecografía. Que durante ese procedimiento el médico inserta una pasta blanda de bario dentro de lo que es el recto, ¿sí? Y luego, una vez que defecás, se expulsa esa pasta de bario con las heces, y el bario este aparece en lo que son las radiografías y puede revelar un prolazo o algún problema con la función o la coordinación muscular. ¿Saben lo que es un prolazo? Caída, desprendimiento. Bien. 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 Y también después también tenemos defecografía por imágenes con lo que son resonancias magnéticas. ¿Bien? Bien, pasamos a, sí, vamos, y 45. Bien, vamos a pasar a lo que es la diarrea. ¿Sí les parece? Bien, la diarrea, ¿sí? Son deposiciones blandas, líquidas y posiblemente más frecuentes. Es un problema común, ¿sí? Puede presentarse sola o estar asociada con otros síntomas, como pueden ser vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas, ¿sí? Por suerte, la diarrea mayormente se resuelve rápido y suele durar pocos días, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando la diarrea dura más de unos días o pasa a durar semanas, suele indicar que hay otro problema, como puede ser el síndrome del colon irritable o algún trastorno más grave como son infecciones persistentes, enfermedad celíaca o enfermedades intestinales inflamatorias. ¿Bien? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Cólicos abdominales o dolores, vómitos, náuseas, fiebres, sangrado en las heces, hinchazón abdominal, mucosidad en lo que son las heces también, y necesidad urgente de salgo corriendo al baño, de defecar. ¿Bien? Cuando nosotros nombramos signos y síntomas para tener la enfermedad o lo que fuera, no hace falta que tengan todos los síntomas, ¿bien? Bien. Entonces, ¿cuándo consultar al médico? Si le está sucediendo a una persona adulta, consultar al médico cuando la diarrea dura más de 2 días y no mejora, ¿sí?
consultar al médico si tenemos fiebre superior a 39 grados, si se presenta sangre en lo que son las heces o esas heces que sean muy oscuras, cuando se siente dolor, ese dolor intenso en la zona abdominal o en la zona rectal, ¿sí? Y cuando nos deshidratamos. Bien. En cambio, en los niños, especialmente en los niños más pequeños, la diarrea puede ocasionar esa deshidratación rápida, ¿sí? Entonces, llamar al médico o ir al médico si la diarrea de un niño no mejora en un lapso de 24 horas. ¿Bien? O también ir al médico si a un niño tiene fiebre mayor de 39 grados, si las heces son con sangre o son negras. Bien, causas de la diarrea. Puede ser virus, ¿sí? Que pueden causar la diarrea, que son virus de Norwalk, que son también conocidos como norovirus, ¿sí? Después tenemos virus de la hepatitis, adenovirus entérico también causa, ¿sí? Y el más común, la causa más frecuente es el rotavirus, ¿sí? Que es una de las causas más frecuentes de la diarrea infantil aguda. Los que hemos tenido niños lo hemos escuchado alguna vez, el rotavirus, que es un virus que causa la diarrea. Bien, entonces el virus que causa la enfermedad por coronavirus, el COVID-2019, se ha asociado con síntomas gastrointestinales, ¿sí? Que incluyen náuseas, vómitos y diarreas también. Bien. Otra causa puede ser las bacterias y los parásitos, ¿sí? Parásitos que a través de alimentos o aguas contaminadas causan diarreas, la exposición a lo que son las bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, se viaja a países en desarrollo, la diarrea causada por lo que son bacterias y parásitos, a menudo se la denomina diarrea del viajero, ¿sí? Bien, y otra causa puede ser medicamentos. Los medicamentos, como son los antibióticos, pueden causar diarrea. Los antibióticos alivian las infecciones mediante la eliminación de esas bacterias malas, pero también al mismo tiempo eliminan las bacterias buenas. Y esto altera que ese equilibrio natural de las bacterias en los intestinos, lo que puede causar diarrea, ¿sí? Y otros medicamentos que causan diarrea son los medicamentos contra el cáncer, ¿sí? Y los antiácidos con magnesio. Bien, otra causa puede ser la intolerancia a la lactosa. ¿Sí? La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y en otros productos lácteos. Entonces, las personas que tienen dificultad para digerir la lactosa tienen diarrea después de comer productos lácteos, ¿sí? La intolerancia a la lactosa también puede aumentar con la edad debido a que los niveles de enzimas que ayudan a digerir la lactosa disminuyen a medida que uno va envejeciendo. ¿Bien? Otra causa puede ser cirugías. Las cirugías, por ejemplo, para extirpar lo que es la vesícula biliar,
o una parte del intestino pueden causar diarrea. Los edulcorantes, ¿sí? Esos edulcorantes, esas que son azúcares no absorbibles que se encuentran en las gomas de mascar, en los chicles, por ejemplo, en todos los productos sin azúcar, puede causar diarrea en personas que de otra manera estarían sanas. Simplemente son productos que tienen edulcorante y pueden causar diarrea. Y también la fructosa, que es un azúcar que se encuentra naturalmente en lo que son las frutas y en la miel, a veces se agrega como endulzante en lo que son ciertas bebidas y ciertas comidas y puede causar diarrea en las personas que tienen problemas para digerirlas. ¿Bien? Bien. Otros trastornos digestivos, por ejemplo, la diarrea crónica tiene algunas otras causas, como puede ser el síndrome del colon irritable, la colitis ulcerativa, las enfermedades celíacas, el sobrecrecimiento bacteriano en lo que es el intestino delgado, la enfermedad de Crohn. Bien, como toda enfermedad, tiene algunas complicaciones que puede causar, en este caso dijimos, deshidratación. Hay que acordarse que la deshidratación pone en riesgo la vida si no se trata. Bien, particularmente es mucho más peligrosa en lo que son los niños, en las personas mayores y en las personas con sistemas inmunitarios debilitados. ¿Sí? Entonces, si hay signos de deshidratación, al médico de inmediato. ¿Sí? ¿Cuáles son las indicaciones de deshidratación en adultos? Sed excesiva, la boca o la piel seca, ¿sí? Debilidad, mareo, vértigo, fatiga, la orina de color oscuro también, ¿sí? Y la deshidratación en lo que son los lactantes y niños pequeños, algunas de ellas, ¿no? Fiebres superiores a 39 grados. Los niños que lloran sin lágrimas, somnolencia, falta de respuesta, irritabilidad. En los lactantes no haber mojado el pañal luego de 3 horas o más. Y otra cosa es la apariencia hundida de lo que es el abdomen, los ojos y las mejillas en los niños y lactantes. Bien, entonces, ¿cómo prevenimos esa diarrea infecciosa? Lavarse las manos para prevenir esa propagación de la diarrea, ¿sí? Entonces, lavarse con frecuencia, enjabonarte durante más de 20 segundos, usar desinfectantes para manos cuando no se pueden lavar, ¿sí? Vacunación. La vacunación ayuda al bebé, por ejemplo, contra lo que es el rotavirus, que es la causa más común, dijimos, de las diarreas virales en los niños. ¿Sí? ¿Qué más? La prevención de la diarrea del viajero, ¿se acuerdan? Que suele afectar a personas que viajan a países donde la higiene es inadecuada y los alimentos están contaminados. ¿Sí? Entonces, en este caso de la prevención de la diarrea del viajero, para reducir ese riesgo, tenemos que prestar mucha atención a lo que comemos, comer alimentos calientes, bien cocidos,
evitar lo que son frutas, los vegetales crudos, evitar las carnes crudas, las carnes más cocidas, los productos lácteos, prestar mucha atención a lo que bebemos, ¿sí? Evitar beber esa agua de la canilla o los cubos de hielo, usar más vale agua, lo que son aguas embotelladas, incluso hasta para cepillarse los dientes, ¿sí? Mantener la boca cerrada cuando nos duchamos. Bien, entonces, por ejemplo, las bebidas, en estos casos, que se hacen con agua hirviendo, como pueden ser los tés, los cafés, probablemente sean seguras, ¿sí? Y no se olviden que lo que es la cafeína y el alcohol empeoran lo que es la diarrea y la deshidratación. ¿Bien? Bien. Vamos a terminarlo, todavía nos quedan 2 minutos. Con respecto al diagnóstico, análisis de sangre, ¿sí? Se hace un hemograma completo, una medición de los electrolitos y de las pruebas de las funciones renales para que pueda ayudar a indicar esa gravedad de la diarrea. También se hace análisis de heces, ¿sí? Se puede recomendar para determinar si una bacteria o un parásito son los que están causando la diarrea. También se pueden hacer estudios de hidrógeno de alimentos, que este tipo de estudios pueden ayudar al médico, obviamente, a determinar si tienen intolerancia a la lactosa. Bien. Tenemos también la colonoscopía, que creo que la hemos nombrado antes. Sí. Bien. Después tenemos lo que son las endoscopías superiores. El médico usa una sonda que es larga y fina con una cámara para examinar todo lo que es el estómago y la parte superior del intestino delgado. Y también pueden extraer alguna muestra de tejido, una biopsia. ¿Bien? Tratamiento. Bueno, si me echan, que me echen. Perdón. Tratamiento. Antibióticos o antiparasitarios, que los vamos a ver la próxima clase, pero se los nombro. También hay tratamiento para reponer los líquidos, ¿sí? También hay que tener en cuenta, si estás tomando medicamentos, ajustar la dosis. Tratamiento de afecciones que no son diagnosticadas. Bien, hay varios. Estos tratamientos lo vamos a ver la clase que viene. Y bueno, ya falta igual bastante algunos más, pero quiero que vayan leyendo lo que son los tratamientos farmacológicos que se los subí al campus, al PDF, ¿bien? Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Les mando un saludo a todos. Un beso. Adiós. Chao, profe. Chao, Hasta luego. chao.